Hola, acá estamos en una nueva semana política. Tenemos un muy buen invitado que está de paso por Chile, porque está haciendo un doctorado en Londres, Pablo Ortúzar, bienvenido. Hola, muchas gracias. Nuestro Mirko Macari, bienvenido. Hola Pablo, Federico, ¿qué tal? Bueno, estamos todavía por la fecha a todo Piñera, a todo nuevo gabinete, nuevo gobierno, a toda venida del Papa. ¿Qué es lo que los motiva más para partir conversando en esta semana política? Yo creo que lo del Papa va a ser bien interesante. Lo hemos conversado Quedan muy pocos días, llega el 15. En la radio es una agenda que le llega como anillo al dedo a la presidenta Bachelet. Se nota ahí la mano los jesuitas, la confluencia del discurso de la moneda con el discurso de los jesuitas, los tres temas que va a tocar, ¿no? Desigualdad en Santiago, inmigración, pueblos indígenas en el sur, migración en el norte, son temas del mundo progresista y reflejan, yo creo, muy bien la sintonía que tiene, sobre todo, la presidenta con la Compañía de Jesús. Un Papa que está encarnando sobre todo la agenda en esta visita de la Compañía de Jesús, más que de la, o de los jesuitas, más que de la Iglesia en Curia, y ahí hay política sin lugar a dudas. Sí, yo creo que estoy bastante en desacuerdo con esa idea, primero porque la relación entre la Compañía de Jesús y Bachelet está bastante deteriorada, especialmente por el daño que le ha hecho la gratuidad a la Universidad Alberto Hurtado, que debe ser la universidad más afectada por ella, y por lo tanto la relación con Montes, por ejemplo, que era su gran amigo ahí, también se vio bastante deteriorada. Y uno ve que de hecho los jesuitas giraron en su opinión pública respecto al gobierno de Bachelet a partir del efecto que tuvo la gratuidad en sus instituciones, obviamente. Entonces, y lo otro es que está una agenda que no son los temas prioritarios de Bachelet, sin duda. O sea, la Araucanía no ha sido tema del gobierno de Bachelet, se ha seguido militarizando la zona. Pero digamos. sí de los jesuitas. Es un tema de los jesuitas, sí. Está la comunidad, creo que está en Tirúa. Tirúa es la principal. Exactamente. Entonces, esa sí es una agenda jesuita, pero no es una agenda que haya sido tomada por el gobierno de Bachelet en ningún caso. El tema migración tampoco se le ha dado prioridad. En el fondo ahora se está presionando para sacar esta ley. Que ya vamos a comentar algo sobre eso. Pero no es un tema que haya sido prioritario para el gobierno. Bueno, y el otro que es el tema del Papa, de la cultura del descarte y la desigualdad urbana, la pobreza en particular, tampoco ha sido tema del gobierno. Este es un gobierno sumamente orientado a las demandas de la clase media y muy desvinculado al mundo popular y el mundo de la pobreza. Entonces la agenda papal, si no jesuítico, si no te parece que sea papal, pero desvinculado a los intereses del gobierno, ¿dónde se engancha? Lo del Alberto Hurtado es cierto, pero no quiebra la relación del mundo jesuita con la presidenta. Yo tampoco pienso que lo quiebre. El presidente de la comisión venía al Papa, elegido por el gobierno, es Benito Baranda, que es un jesuita civil. Felipe Berrío ha hablado siempre en sintonía con la reforma de Bachelet y contra la élite, y lo central de este Papa es que es un Papa que sintoniza con las reformas sociales al capitalismo, y eso está muy fuerte en la mirada de esta Bachelet número 2. De hecho, me comentaban que Piñera le dio juntarse con el Papa también, le habían mandado a decir que por agenda no se podía, pero finalmente no lo hizo porque el Papa es igual a Macri. De hecho, por eso va a Brasil, va a Bolivia, a todos los países, pero no le gustan los neoliberales. Papa Piñera le parece igual a Macri. Al Papa no le gustan los neoliberales. Yo creo que eso es cierto, pero en ese sentido el vínculo que establece es demasiado abstracto. Como en el fondo el Papa efectivamente es muy crítico del capitalismo del descarte, que es lo que ha dicho, pero de ahí a que sea de izquierda o a que tenga un vínculo especial con Bachelet, yo creo que hay hartos kilómetros que no se ven en la agenda. ¿Y cómo interpretas tú desde Londres, que llevas ya algún tiempo ya, la venida del Papa entonces? Porque lo metió en agenda cuando no estaba en su agenda de viaje. De un minuto para otro, hace unos meses, voy a Chile, cosa que es completamente inusual en el protocolo vaticano, que las cosas se organizan con años de anticipación. Obviamente Chile es un país que es importante porque representa como la avanzada de la modernización capitalista en América Latina. Y eso siempre le da una relevancia. Chile es un país chico, pero con una relevancia geopolítica grande en el contexto latinoamericano. Pero eso no lo había pensado cuando organizó la gira. No, por supuesto, pero yo creo que en el fondo el giro político que se está experimentando en Chile, el mismo proceso de modernización y de secularización que a Carlos Peña le saca tanto filo, son obviamente temas que generan preocupación en el ámbito probablemente de la Iglesia Católica. Entonces es un gesto obviamente político, pero también es un gesto a los católicos en Chile.
También no hay ¿Tú eres católico? Yo soy católico, sí. También hay que considerar el tema de los avances que ha tenido la agenda progresista, y que acordarse que este Papa no solamente, o sea, no tiene una amplia divergencia en los temas valóricos. Y hoy día Chile es un país que en estos temas está girando hacia, digamos, una agenda progresista, y la agenda del Vaticano no es. No, es conservadora en eso. Entonces, claro, obviamente... ¿Tú piensas que viene a influir o a tratar de influir en la agenda valórica o en la ley de identidad de género? El Vaticano nunca hace gestos tan directos. Sabemos bueno, en Chile la Iglesia lo hace muy directo y se opone y tiene bancada. Sí, pero por eso digo, el Vaticano nunca es tan directo, porque además hay un problema de injerencia en Estados extranjeros. Es un Estado extranjero. Entonces, siempre es una cosa más indirecta, y yo creo que lo que se busca es un poco darle cierto tiraje al cristianismo local, a las comunidades. ¿Que Chile no se vaya tan a la izquierda o a tan progre en materias valóricas? Sí, que en el fondo que el secularismo, digamos, no avance, digamos, sin ningún tipo de resistencia por un mundo cristiano que se siente derrotado. ¿Y tú como antropólogo ves que esto es posible? ¿Que una visita de un papa en esta circunstancia, con estas agendas que estamos conversando, puede parar un fenómeno que viene en curso hace decenas de años? Es que no es porque recordemos que hace 20 años Chile era un país eminentemente católico y hoy día ni siquiera en el censo se considera eminentemente católico. No, pues en el censo una mayoría un 51 o 52% yo leí por ahí, pero ponle. Bueno, es un catolicismo de facto, pero de facto, declarado, pero no. Pero incluso claro, ese declarado antes era como el 80%. Sí. Entonces, el declarado hoy con suerte llega al 50%. Es un proceso cultural, antropológico profundo. Sí, o sea, la modernización, obviamente, con el proceso de individuación, yo creo que Peña lo describe muy bien, la secularización, la idea de que las cosas, en el fondo, una comprensión del mundo más desde el individuo que desde las comunidades, todo eso, obviamente, hace mella, digamos, en la participación en la iglesia, y los escándalos sexuales tampoco hay que mirarlo de menos, digamos, eso ha afectado, obviamente. Muy serio, pero es capaz la visita del Papa, más allá de lo que pase acá y de los movimientos contra el Papa o que visibilizar los atentados sexuales, que va a haber mucho movimiento en eso, pero más allá de eso, la visita de un Papa como autoridad moral, no como jefe de Estado, como autoridad moral para la Iglesia en Chile y para todos los que lo respetan, es capaz de poner, te digo antropológicamente, un dique o frenar un movimiento. Yo creo que no es poner un dique, porque por el final, ¿qué es lo que va a hacer el Papa si no mira su agenda? La estrategia es hacer visibilizar a las víctimas del desarrollo, digamos, de la modernización. Y eso es coherente con el mensaje cristiano, con la idea, en el fondo, de la pregunta bueno, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Es lo que viene a preguntar es de Caín a Abel. Claro, o la idea de que en el fondo lo que hagan por el más pequeño de mi hermano, o lo que hagan por mi hermano, incluso el más pequeño de ellos, dependiendo de la traducción, me lo estaréis haciendo a mí. Es la misma visión. Y lo que viene el Papa a poner el dedo, es en los mapuches, los pobres y los inmigrantes. Pero mencionaste lo de la agenda moral, porque en lo otro va a tener mucha coincidencia con muchos grupos en Chile, pero en el tema de parar este Chile que va hacia una agenda moral más progre, donde identidad de género y algo que hay un proyecto de ley, ¿cierto?, en tramitación, sí, cosa que era impensable hace unos años, donde ya se aprobó el aborto 3 causales, etcétera, etcétera. La venida del Papa, si porque tú lo mencionaste, puede tener ese trasfondo, sin decirlo. Claro, lo que pasa es que cambia las prioridades, pues al final, el hecho de hacer visible a los más perseguidos, digamos, a los presos, que es un poco el estilo de este Papa, o hacer visible a los presos, a los mapuches pobres, a los inmigrantes pobres, a los excluidos urbanos, lo que está haciendo con eso es transformar las prioridades, digamos, influir en la agenda. Y en ese sentido, claro, desplaza, es una agenda que compite o que desplaza otros temas. O intenta desplazar. Claro, por eso digo, en el marco de dónde se ponen los énfasis, al final esto es una disputa de énfasis, de prioridades, eso es. Yeah. Mira, a mí, a propósito de migraciones, que era un tema que el gobierno efectivamente no le dio toda la prioridad que se suponía que le iba a dar y que prometió que le iba a dar, pero que a los jesuitas les importa mucho y de hecho son el que tiene el servicio de migraciones, sí, más importante.
invierten tiempo, dinero, energía en eso. No, tiene un gran trabajo en Centroamérica, No, especialmente. en todo el mundo en general. Sí, no, pero el trabajo dentro del contexto latinoamericano, el de Centroamérica es muy importante porque los Por jesuitas la inmigración hacia Estados Unidos. administran los campos de refugiados de la migración hacia México que va hacia Estados Unidos, Ah, la ok, migración perfecto. Sí, de centroamericana. que va- Guatemala, Salvador. sí. Y esa ahí es la Ese es situación. un tema invisible para nosotros, Ah, ¿no? nosotros Es sí. dramático. Sí, Es pero, dramático, pero sí. en Chile están muy metidos también en el tema. Entonces, para llegar a la política más contingente y al cambio de gobierno y cómo se están realineando las fuerzas. Hoy, hace pocos minutos, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados rechazó conocer el proyecto de ley sobre migraciones, que tanto se demoró el gobierno en enviarlo, lo envió y la primera comisión de la Cámara que lo ve, por 6 votos contra 5, si no me equivoco, rechaza. Sí, paró el proyecto. ¿Y quién lo paró? El voto evidentemente porque fue 5-6, fue un diputado democratico, de apellido Chávez. ¿Les parece a usted que eso puede ser sintomático o solo una pasada de cuenta al final de un gobierno debilitado, derrotado? Porque tiene varias capas de lectura, porque al final uno puede decir, esto es un gesto del Congreso negándose a ser un buzón, digamos, de la voluntad del Ejecutivo, que efectivamente esto es una tensión clásica con Bachelet, que trata de usar las mayorías del Congreso como si fuera un trámite, ¿no? Uno puede decir, es la democracia cristiana pasándole la cuenta a la nueva mayoría por el trato vejatorio que han tenido, digamos, y la exclusión que han sufrido. Sobre todo a nivel parlamentario, que le significó unas derrotas parlamentarias enormes. Justamente. Y, o uno puede decir, bueno, este Chávez está cobrando una cuenta chica de alguna otra, con algún otro diputado, alguna cosa más doméstica. Y pueden ser las tres cosas. Siempre. Pero el punto es que el proyecto de ley está parado y capaz que Creo no pueda que seguir este avanzando. proyecto- Oye, este a punto de proyecto- llegar el este Papa proyecto- donde va a tratar ese tema, ¿no? Entonces Este tiene... proyecto tenía en su inicio una cabeza que era ese, y esta cabeza que era ese, no me recuerdo bien el cargo, no me gustaría cuchufletearme, ¿ah? Pero abogaba porque se tramitara mucho más rápido y al final no lo hace, esta persona termina saliendo, ¿no? Entonces hay una historia, la pequeña de la ley, de que fue a Lewy quien retiene para el final del gobierno finalmente este proyecto, por lo caro que era. Hacienda, el ministro Rodrigo Valdés, era quien más se oponía al envío de este proyecto. Había un porque tema de costo. significa mucha lucas que obviamente en la vida de Valdés no hay. Ahora, Hay plata del ministro de Hacienda. sí. Entonces también hay otras cosas internas que no sabemos. Y también hay críticas al proyecto mismo. Digamos, yo leí de las asociaciones que trabajan, por ejemplo, con haitianos, No es bueno el proyecto. decían que el proyecto no era bueno, que tenía Qué serios raro, problemas. qué raro, oye, del gobierno Bachelet, que no era muy prolijo para enviar proyectos, ¿no? Sí, bueno, y ahora ellos también tienen Pero una críticas cosa, fuertes oye- al proyecto que está durmiendo, digamos, el de Piñera. En las mismas asociaciones, como no son partisanas en el sentido pero ellos Pero están bueno. trabajando con los inmigrantes, especialmente con los haitianos, que son el grupo que no es el más pobre, pero sí tiene una vulnerabilidad por tema de idioma, digamos, de Claro, distancia. es que el proyecto puede no ser bueno, y me lo compro por bueno, que no es bueno. Pero una cosa es pescarlo y tratar de mejorarlo en la tramitación parlamentaria y otra cosa es no tramitarlo. Pero es que claro, y ahí está el punto de, oye, no es serio, no es plausible que esto sea mejorado, digamos, en una semana o hay Yo demasiados ya no temas. lo sé, es discutible. O sea, claro, pero yo creo que esa puede ser, o esa es la visión de hecho que se presentó, como nosotros no podemos responsablemente hacernos cargo de este proyecto en el tiempo que nos queda legislativo. No, pero si todos saben que no va a salir, pero que avance. Bueno, pero pueden haber distintas capas de explicación. Efectivamente, incluso hay grupos de representantes de migrantes que he leído que criticaban el proyecto. Pero paradójico, que con la llegada del Papa, pompa, ¿no? Que les generan, le arman un feriado completamente atípico, Sí. tropical, por decirlo de una forma, porque no correspondía No, y y que no era ese serio, feriado ¿no? son 7.000 millones de pesos solo fiscales. digamos. Solo de recaudación. Entonces, es todo muy absurdo y una de las agendas, de los 3 puntos que viene a tratar el Papa es migración y ahí el Congreso, que le había aprobado pocos días antes
el feriado. Pero sería yo digo que es una contradicción. Sería más bananero todavía que el Congreso anduviera legislando en función de que llega el Papa, digamos, y le tenemos esta ley. Sí. Claro, no, el Papa bueno, no, claro. Quiere ver así, pero por Completamente lo menos, bananero, no. Es que ya es bananero desde el inicio, pero... No, pero esto está un paso más allá, pues si decir, oiga, mire, le armamos esta ley... Si el Papa no viene a dictar una ley, ni va a aplaudir una ley. Obvio que no. Viene a dar viene a poner un tema. A mí me parece encima, sintomático, por eso lo mencionaba, pero vámonos a Piñera mientras nos queda un poco de rato para conversar. Mirko, introduce tú, este es un tema que es muy tuyo. O sea, hay que esperar el gabinete, la noticia es que se posterga el nombramiento del gabinete para después de la venida del Papa. Ahí tenía otro tema bananero. Y lo importante a mi juicio es ver, justamente uno podría tirar como una hipótesis de que Piñera debe haber jugado a armar el gabinete desde hace 2 años. Entonces debe tener claro el 70%, el 80% del gabinete. Pero debe tener mucho miedo a que le peguen a sus candidatos. Lo que es nuevo es que hay un grupo que se descinde de la ADC, del cual él puede servirse para mostrar una ampliación al centro. Ahí entre los grupos, los del progresismo con progreso, la tecnocracia concertacionista, hay varios nombres, que más suena el de Clemente Pérez. Que además están un poco obligados. Porque una medalla que, claro. Entonces, eso implica reorganizar todo políticamente. Es cierto. Porque no es un cambio de nombre, es un cambio político, es decir, nos vamos a ampliar hacia otro sector, y entonces no es simplemente un nombre, como fue con Rabinet, claro. Fue una golondrina que no hizo verano. Piñera es muy divertido porque tiene esa dimensión de literalidad. Entonces, el primer gobierno le dijeron, hay que acercarse al centro, dijo, ya tráigame a alguien de centro y póngalo en algún ministerio. Bueno, que eso no, así no funcionan las cosas. Pero ahora ha sido distinto porque es el votante de ese, el que claramente, por ejemplo, un segmento del votante de ese claramente votó por Piñera. Y ese segmento está representado a su vez por el mundo del progresismo con progreso. Entonces, este mundo, los representantes están en una situación complicada, porque la pregunta es si van a seguir a sus votantes. Y eso sería pactar o armar alguna cosa con la derecha, y muchos de ellos se resisten por un tema identitario, pero quedan en ese limbo donde está Velasco, que es el peor. O sea, no tiene... Sí, pero poco se... Velasco no es mundo, porque además Velasco no es de ese mundo. Pero me refiero a que es un limbo idéntico en el sentido que sus votantes están en la derecha, pero él no cruza el río. Ya los de C que se habían ido con Velasco, Sichel y Santa Cruz, ya cruzaron el Rubicón y ya estuvieron en el comando de Piñera la segunda vuelta. Justamente. Y ahora lo que queda de la tecnocracia de C, si sale para allá, yo creo que los votantes les importan exactamente cero, son grupos más bien fácticos y la facticidad es parte de su poder, además, su control de la prensa, su concubinato permanente con la derecha social y económica, verán en los mismos lugares, pero por eso yo digo que están en los mismos colegios, están en los mismos directorios, son parte de esto. Está en el interés de ellos, más bien seguir a sus votantes. Porque ahora lo que todo el mundo ha dicho, no, esto es un grupúsculo que no tiene voto. Esa es la postura que hay dentro del partido, lo que tratan de ellos de decir. Pero entonces, ¿de dónde salieron los votos de Piñera? Pues, ¿quiénes son? Y es evidente que son demócratas cristianos. Pues, si uno me hace la matemática de la elección, es evidente que hay mucho voto de C que se fue hacia Piñera. Entonces, no es tan real. Es la concertación la que se fue para allá. Eso. El mundo concertacionista, ¿no? José Joaquín Brunner es Piñera, pues no es... Foxley, si uno lee, por ejemplo, a Foxley, no hay ninguna diferencia con la posición de un economista de él. En la tecnocracia concertacionista, que naturalmente en la defensa del modelo, ese es su lugar bueno, yo creo que lo que ustedes mencionan es cierto. Él está tratando de meter gente de ahí, pero no en una forma tan burda como cuando metió a Rabinet, que además era el peor nombre posible, y se demostró con los meses cuando fue ministro. Se demostró con el ejercicio. Exacto. Y eso va a ser lo más sexy, yo creo, del gabinete. Pero lo que yo sé también es que están muy preocupados chequeando y rechequeando los nombres, porque no quieren un bochorno. Obviamente. Y detrás de cada persona puede haber una historia bochornosa que están tratando de chequearla sin tener la ANI, porque la ANI lo tiene el presidente de la República en ejercicio, no la tiene el presidente electo, ¿no? Bueno, el propio nombramiento de la ANI en el primer gobierno de Piñera fue un bochorno mayor durante todo el mandato. No hizo, no se dedicó a leer a los clásicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Yusef. Sí. Claro, una especie de tarotista, ¿no? Se leía Tolstoy y pasaban un café con piernas en el centro. Claro, oye, y el país se caía, las bombas se caían. Tenía un aire como de detective privado, ¿no?
De eso, pero no más que eso. La gabardina No y lo el café suba- con piernas. No lo subas de categoría, por favor. O sea, de las películas, pues es como con sí, está bien. Pero tiene un sex appeal, cuidado a los buenos. Oye, Y, bueno, Torrente también es un detective, o era policía Torrente, puede ser. Ah, tú estás hablando, sí, sí. El personaje del español este maravilloso, ¿cómo se llama? Ah, el pelado. ¿No Alex de la Iglesia? ¿Sí? No, uno que es como el actor fetiche de Alex de la Iglesia. A ese, sí, me olvida. Él, claro, él podría ser un... Pero yo, o sea, lo que sí hay es cierto desconcierto. Yo creo que la derecha logró moverse al centro por defecto, solo por moderación respecto a la izquierda, que se izquierdizó y que sigue izquierdizando. O sea, hoy día la voluntad es radicalizar la aproximación al Frente Amplio, finalmente es lo que uno ve. Y eso produce el quiebre con el mundo del progresismo con progreso, pero además no han leído bien lo que pasó en la elección. Si efectivamente que se te vaya la concertación a la derecha es un problema, porque no han consolidado una visión alternativa. La visita del Papa es interesante porque sirve como termómetro un poco de esta cuestión. Sería una gran oportunidad para la izquierda tener a un personaje que es de raíz peronista, digamos, que es el Papa Francisco, pero popular, o sea, porque lo que él sigue es la teología popular. Ese sería un muy buen contexto para una izquierda, digamos, que quiere comprometerse con los pobres, con los marginados, etcétera, para colgarse un poco de esa agenda. Pero no lo van a hacer. De hecho, lo que están Porque haciendo... esta izquierda es muy cupular, pues muy ideológica de cúpula. Entonces ¿no? están haciendo lo contrario. Yo lo que leo en la prensa, digamos, en los medios, salen diciendo, no, que aquí hay un problema con la soberanía nacional, unas cosas ya, un soberanismo ridículo, digamos, que esto es casi como que viene a ser un jefe de Estado a hablar cuestiones. yo lo leo al contrario, lo veo al mundo oficialista súper allanado con la visita del Papa. Sí, no, una cosa es allanado y otra el cosa gobierno, es a Frente No, Amplio. yo me refiero Estoy hablando al Frente debate Amplio, ¿no? ideológico en el mundo del Frente Amplio, del Claro. Partido Socialista. Ahí, Ya, No, de en el aprovecharlo Frente también. Amplio, por una cuestión generacional, no tiene nada que ver con los papas, o sea, con las pero- instituciones pero- monárquicas. Bueno, pero Pero políticamente lo que están podría reivindicando, tratar por de ejemplo, aprovecharlo, el ¿no? soberanismo Obvio, del claro. Estado es lo más monárquico que hay, pues es una herencia de eso. Y además que es totalmente añejo, como idea. No, aquí está, todo daña nuestra soberanía nacional. Eso es como de Almirante Merino. Es un discurso sobre lo laico, yo no lo defiendo, simplemente que no me imagino a la gente del Frente Amplio yendo a sacar una ofrenda en el altar del No, Papa. no, pero no, pero no está Pero hay diciendo una- Pablo. Son No, grupos es que no es eso. culturalmente No, está Estoy diciendo diciendo de católicos. aprovechar la agenda social para remarcar sus puntos de Exactamente. agenda Por eso social. digo que hay una confusión respecto a cómo utilizar, digamos, esta avenida de manera política, de manera inteligente, porque adentro no tienen ellos claridad. En política uno siempre gobierna para alguien, ¿cierto? Bueno, en representación de alguien. La Concertación gobernó en nombre de las víctimas de la dictadura y en nombre de los pobres. Con los pobres había un consenso tecnocrático con la derecha y de hecho gente como Foxley, la tesis de Foxley de la Universidad de los años 70 es sobre lucha de clase y planificación central. La Son del gallos- Lago. por eso, son gallos que vienen de ese mundo, pero que se convencieron, yo creo que realmente, o sea, ellos tenían un compromiso que era muy de raigambre cristiana con los pobres. En el caso de Foxley es clarísimo, el mundo más DC. Y el hecho de que el desarrollo capitalista haya sacado a muchos pobres de la pobreza, los terminó convenciendo por un sentido primero práctico, después una convicción intelectual, de que en eso se podía generar un consenso. Y eso fue el gobierno de la Concertación en parte. O sea, el consenso en torno al modelo de desarrollo tiene mucho que ver y eso no ha sido destacado, yo creo, de manera un poco más Pero en el modelo económico, porque mezquina. hablar de desarrollo implica otras variables. Está bien, pero el punto era que en el fondo esta idea de crecer con equidad permitía sacar a los pobres de la pobreza y no había ninguna alternativa más en el horizonte en ese momento. Y eso era muy importante. Claro, que salgan vía endeudamiento, así, para que le compren 40 cuotas al piso. Bueno, de la ahí casa. está bien, pero ya, y el otro lado, nos vamos sí, y el despidiendo otro lado ya. era el de las víctimas de la dictadura, que les daba legitimidad sacrificial. En el caso de Bachelet, ella es una víctima de la dictadura y por lo tanto ya la legitimidad está en ella. Hoy día, y esa es la gran pregunta creo que tiene Piñera, que tiene el Frente Amplio, que están dando vuelta ahí, Boric hoy día llamó a la renovación del Frente Amplio, digamos, y mucha gente lo recibió irónicamente y yo creo que tiene razón. ¿Quiénes, en nombre de quién quieren gobernar? Como, ¿a quién representan ustedes? Porque eso, en el fondo, ¿van a gobernar en nombre de los universitarios? ¿Ese es su rol? Buena pregunta. Es para una página en construcción. Ajá, por eso digo. buena pregunta. ¿Y Piñera en nombre de quién va a gobernar? Tampoco sabemos. Es Pablo, gracias por estar acá. Mirko, En nombre de gracias. Dios se cierra la sesión. Nos vemos la próxima semana política. Chao. Chao.